distintas miradas, distintas perspectivas en este día tan especial como es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y una perspectiva económica es la que ha desarrollado con un informe realmente muy pero muy completo, es CEPA, el Estudio de Estudios Políticas, que realmente ha desarrollado un estudio muy pero muy relevante sobre la desigualdad que todavía se mantiene en distintos aspectos económicos con la mujer, como por ejemplo la tasa de desocupación según el género. Obviamente la tasa de desocupación en verde es el de la mujer, en azul es justamente la tasa de desocupación del varón. Y cómo vamos observando, cómo vamos viendo y cómo lo estamos observando, siempre es superior la tasa de desocupación que tiene el género femenino. Este es uno de los puntos. Hay otros también, como por ejemplo el más notable es el de los ingresos, ¿no? Al mismo trabajo tiene una remuneración menor la mujer que el hombre. Uno se preguntaría, ¿por qué? Bueno, acá también CEPA lo está mostrando, la brecha de géneros de ingreso personal y de ingreso por ocupación personal. Bueno, aquí la línea es clara y contundente, ¿no? El azul nuevamente hace referencia a lo que es el género masculino y las mujeres en la línea verde que está por debajo. Aldana Denis es integrante de CEPA, le damos los muy buenos días. ¿Cómo te va, Aldana? Gracias por atendernos. Muy buenos días, Mariano, muchas gracias por la invitación. Bueno, un trabajo realmente muy minucioso, bueno, nos tienen acostumbrados a desarrollar este tipo de informes, pero qué relevante, ¿no? Y uno los observa, tal vez lo tiene en el cotidiano, pero cuando uno posa la mirada, los ve, como que se marca esa diferencia que muchas veces se pregunta ¿por qué está dada? ¿Cómo se da, no? Sí, la verdad que, bueno, un poco la idea del informe fue poner de manifiesto las condiciones de inequidad y exclusión que atraviesan las mujeres y diversidades a nivel mundial, pero bueno, en particular en este informe a nivel nacional. Es un informe que se viene haciendo desde 2018 de CEPA, y un poco todos los años se replican este tipo de desigualdades, algunas se profundizan, otras se achican. Pero la realidad es que los datos en materia laboral siempre son desfavorables para las mujeres. Y digo para las mujeres porque este es un punto que aclaramos dentro del informe. Las estadísticas y los indicadores en el mercado laboral se rigen por un criterio binario. Claro. Esto es varón, mujeres. No tenemos datos en particular de la situación laboral de otras identidades de género, y bueno, creemos que es algo importante de destacar y de hacer un paréntesis en ese sentido. Bueno, nada más porque entendemos que la situación no es lo mismo la situación de las mujeres cisgénero que la situación de otras identidades de género en el mercado laboral. Por eso las expectativas puestas de cara al censo 2022, que pretende incorporar otras identidades de género en su creación. Aldana, vos hablabas allí, nosotros mostramos dos indicadores que nos parecían que son muy palpables a la hora de estar observándolos, pero decías, hay algunos, desde que comenzaron a hacer el informe, que una brecha que se va achicando y algunos que se van agrandando. ¿Cuáles son? ¿Cuál llama la atención allí en estos movimientos que han tenido de indicadores? Bueno, principalmente creo que el indicador por el que todos empezamos cuando hablamos de mercado laboral es la tasa de actividad. La tasa de actividad para las mujeres es del 50,4% y la tasa de actividad para los varones es del 69%, es decir, seguimos con una brecha de casi 20 puntos porcentuales en lo que respecta a la tasa de actividad. Luego la tasa de informalidad es una brecha que se amplió. El 30% de los varones asalariados lo hacen en situación de informalidad, en tanto que el 36% de las mujeres asalariadas lo hacen en situación de informalidad, con lo cual tenés una brecha de 5 puntos que a 2019 era una brecha de 1,8. Si bien bajó la tasa de informalidad, la brecha entre mujeres y varones se amplió. Luego, como vos mencionabas, la tasa de desocupación, tenés una
una tasa de desocupación de mujeres de 9% y de varones del 7,7%. Ahí, como se está mostrando en pantalla, la situación es más alarmante si se mira el rango etario de mujeres y varones de 14 a 29 años. Como sabemos, siempre las tasas de desocupación de las personas en ese rango etario suele ser más alta. Ahí vemos, por ejemplo, que la brecha se redujo. Teníamos esto está considerando tercer trimestre. Si miramos tercer trimestre de 2019, tenemos 17,9 versus 22,6. Y tercer trimestre 2020, 19,8 versus 23,1, llegando a una brecha entre 16,6 y 18% en el tercer trimestre del 2021. Aldana, es decir, que si bien... Sí, perdón. No, que son muy claros los números, son contundentes y uno lo mira en estadística, que son en realidad en el cual hay que servirse para actuar, ¿no? Para definir políticas, para definir después los distintos pasos. ¿Se nota, más allá en lo cotidiano, que hay un cambio, que se va mejorando, pero que todavía falta mucho? ¿O estamos estancados, tal vez es más visible, pero que en la realidad todavía sigue costando mucho hacer esa paridad tan esperada? La realidad es que es todo un desafío de los movimientos feministas y también desde la gestión política. En el informe se menciona, en los últimos 2 años se han encarado numerosas políticas desde el Estado Nacional en materia de perspectiva de género, con el fin de reducir estas brechas de desigualdad y con el fin de aumentar las autonomías de mujeres y diversidades. Sigue siendo un punto que todavía cuesta porque, como vemos, las brechas existen en el mercado laboral y las brechas impositivas que también se mencionan en el informe, pero yo creo que es una discusión que se da año a año y que año a año se van logrando diferentes conquistas en materia laboral, en el sector público, con leyes de cupo y demás. Y sobre todo creo que la gran discusión tiene que ver con la distribución. Una de las grandes discusiones que radica en las que se explica esta desigualdad en el mercado laboral tiene que ver con la distribución de las tareas de cuidado, que yo creo que ahí hay un gran punto que explica las posibilidades de acceso de las mujeres al mercado laboral. Sí, sin duda es algo por el cual hay que seguir tratando. Aldana, te hago una consulta porque uno puede entender que le cueste conseguir más trabajo por distintos motivos, digamos, no lo justifica, pero a ver, se entiende, te lo explican, te muestra. Ahora, el tema de los ingresos. Esto cuesta mucho, hay distintos informes, bueno, ustedes también, pero hay algunos otros que han realizado distintos centros, distintas consultoras privadas, que hablan de hasta un 25% de que la mujer cobra menos que el hombre al igual trabajo. Esto, a ver, ¿dónde radica? ¿Hay una explicación del por qué? Porque uno, obviamente que no se le encuentra ningún tipo de explicaciones en el sentido común, ¿no? Bueno, ahí me gustaría hacer un paréntesis un poco para desmitificar lo que existe alrededor de la brecha de ingresos. A ver. Lo que mide la brecha de ingresos es la diferencia entre las masas salariales promedios de varones y mujeres. Esto es, la cantidad de horas de trabajo por el salario de mujeres versus la cantidad de horas de trabajo por salario de varones. Sí. Es decir, que esta brecha de ingresos en realidad está explicada por un lado, la menor cantidad de horas que dedican las mujeres al trabajo remunerado en el mercado laboral, y por el otro, que se insertan en tareas que normalmente son peor remuneradas y en situaciones de mayor informalidad. Eso es lo que nos dice la brecha de ingresos, es decir, que en promedio las masas salariales difieren. Esto no quiere decir que no exista esto que mencionamos de que haya un diferente pago por igual trabajo. No negamos que exista eso en determinados ámbitos en el mercado laboral, sino que esta brecha de ingresos lo que está poniendo de manifiesto es que no solo las mujeres pueden dedicar menos cantidad de horas en el trabajo, en el mercado laboral remunerado, sino que además cuando lo hacen en horas de trabajo que son peor remuneradas. Eso es lo que nos explica la brecha de ingresos que vos mencionabas al principio, que podemos ver un 25% cuando miramos la ocupación principal y un 28% cuando miramos los ingresos laborales y no laborales,
que tienen que ver con jubilaciones, pensiones. Brecha que se amplía casi 10 puntos cuando miramos a los asalariados informales, lo cual nos está diciendo que dentro del mercado informal hay una brecha mucho mayor en términos de ingresos. Aldana, muchísimas gracias, muy completo, muy interesante el informe, y no solamente que queden estadísticas, sino también obviamente, como decíamos, para atenderlo y para estar llegando a esa igualdad como meta, como bien dice el título allí del estudio que realizaron en CEPA. Un fuerte abrazo, Aldana, hasta luego. Muchas gracias, Mariano, hasta luego.